queridos amigos, vamos a iniciar este encuentro número 3 de esta materia de Yo Soy, explorando nuestra verdadera identidad. Y para eso les voy a presentar una metáfora. La metáfora de la célula humana nos puede ayudar a comprender, a graficar el camino al corazón. En la célula humana nosotros tenemos un citoplasma, un núcleo y en el núcleo un nucleolo. Y cada célula forma, muchas células van formando un tejido, el órgano, y así todo el organismo físico, nuestro organismo humano. Y cada célula es algo tan impresionante porque cada célula tiene un código que sabe en qué órgano va a estar y qué función va a tener, y cada célula en sí misma tiene el ADN de todo el cuerpo humano y de la persona. Teniendo una célula se puede saber todo acerca de esa persona. Es impresionante el misterio del cuerpo humano. Entonces nosotros tomamos esta metáfora de la célula para nuestra anatomía espiritual y para descubrir cómo es ese camino al corazón, para unirnos cuerpo a cuerpo, para unirnos sangre a sangre, en esta intimidad, en esta perfección creada por Dios Padre perfectamente uno. ¿Cuál es entonces nuestra anatomía espiritual? Entonces, la metáfora de la célula nos va a llevar a comprender nuestra anatomía espiritual. El citoplasma es como si fuera lo que llamamos las 5 puertas o 5 espacios de nuestra realidad biopsíquico-espiritual de nosotros mismos. Los llamamos 5 espacios, pero también 5 puertas, porque hay como 5 puertas que se intercomunican entre sí y también del adentro de nosotros mismos, de nuestra interioridad, hacia afuera. Podemos entrar y salir en estos espacios de nosotros mismos, que es así como hemos sido creados por Dios: nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Yo pienso, yo digo y yo hago. Y luego esta otra dimensión de nuestro mundo, de la sensibilidad o de la afectividad, donde residen nuestros sentimientos, nuestras emociones, y después toda la dimensión de corporeidad, donde cuando se va conformando nuestro cuerpo en el seno materno, lo primero es esa percepción. Es una percepción corporal con los 5 sentidos que tienen que estar abiertos y desarrollados para después entonces desarrollar los sentidos espirituales. Esta dimensión de ser también cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Entonces es como se juntan en este camino al corazón y en esta metáfora quiénes somos desde nuestra humanidad y quiénes somos en esta humanidad asumida por la divinidad de Jesucristo, entonces entrando a formar parte del cuerpo de Cristo por nuestro bautismo, conformados, configurados al cuerpo de Cristo. Y lo vemos primero desde Jesucristo. Jesucristo vino, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué decís, Jesús? Mis pensamientos no son míos, son los de mi Padre. Mis palabras no son mías, son las que me ordenó decir mi Padre. Mis obras son las que me mandó a hacer mi Padre. Es más, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Tengan los mismos sentimientos, aprendan de mí, tengan mi mismo corazón, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Pablo nos va a decir, tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y nos va a decir, ¿acaso ustedes no saben que son cuerpo de Cristo, que son templo de Dios? Y esto es lo que queremos nosotros darnos cuenta, despertarnos a nuestra anatomía espiritual, que tiene sus leyes, sus códigos, sus músculos, su estructura, su modo de funcionar,
y que está impulsada, creada por Dios e impulsada, inspirada, animada por el Espíritu de Dios. Y queremos aprenderlo. Y ese es el camino al corazón. ¿Cómo hacer para que nuestros pensamientos se hundan en la sabiduría de Dios? Entonces el Espíritu Santo viene con la sabiduría, el entendimiento, el consejo. ¿Cómo hacer para yo poder ser voz y decir las palabras de Dios que resuenan en lo más profundo de mi corazón? ¿Cómo hacer para que lo que yo haga esté cada vez más identificado con esta invitación de Dios a ser buenos, a ser personas buenas? ¿Cómo hacer para que el Señor purifique mis sentimientos y que yo pueda tener los sentimientos que tenga, que no tienen moralidad, pero que sin embargo son un motor, me motivan por dentro? ¿Cómo hacer para poder trascender cualquiera que sea la provocación de estos sentimientos, para poder trascenderlos y libremente elegir hacer el bien? ¿Cómo hacer, Señor, para que me vayas transformando y transfigurando, para que mi cuerpo sea tu humanidad y resplandezca y irradie tu presencia? Y entonces, ¿cómo seguir entonces con la metáfora? Una vez que nosotros conocemos estas facultades de nuestra mente, de nuestra psicología, de nuestro cuerpo humano, nosotros sabemos que tenemos lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, este corazón, esta dimensión, este estar de Dios en nosotros que nos capacita y nos posibilita el vivir la dimensión de eternidad en el tiempo, el cielo en la tierra, en simultáneo. Es algo increíble, es algo grandioso, es algo que para nosotros es imposible, pero es posible para Dios. Y podemos hacerlo y tenemos la experiencia y somos testigos y estamos invitándolos a ustedes a que también se animen. Tenemos que creer y después animarnos. Y no preguntarnos si puedo, si me parece, si lo entiendo. No, es otra ruta. Mi mente va a decir, no lo entiendo, es imposible. Por dentro van a haber palabras y voces que van a decir, esto no es para vos, esto no es para vos, no te animes, esto es imposible. Me van a dar ganas de hacer cualquier cosa. O sea, va a haber un movimiento que responde a mi naturaleza humana y la capacidad de trascenderla, de ser rescatados, de ser llevados a un lugar de delicias, va a decir el Salmo, a esta vida nueva, y entonces poder movernos y dejarnos conducir, dejarnos impulsar por otras leyes, otra ciencia, la ciencia del amor, otro lenguaje, el lenguaje de Dios, otra vida. Entonces ahí voy descubriendo que lo que yo no podría con mis solas fuerzas, Dios lo puede. Y entonces voy teniendo esta experiencia de poder descubrir esta dimensión de eternidad en el corazón, donde puedo elegir, atravesando un umbral, que es un umbral de un límite de pura fe, elegir actuar de acuerdo al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios, que me atraviesa como filo de doble espada y me ilumina y me confronta y es una fuerza en mi vida. Y entonces yo me doy cuenta que voy a hacer no lo que siento, no lo que pienso, no, yo voy a hacer lo que debo hacer y que lo elijo, yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque es el sentido que da mi vida, es lo que yo elijo. Yo quiero ser una buena persona, yo quiero ser una buena persona. Y no va a depender de lo que la persona me hizo o me dijo. Y no va a depender de las ganas que yo voy a tener de responderle como se merece. No, va a responder de la elección de mi vida, va a responder de la fidelidad a este Dios que me habita, a la Trinidad, al cielo, que desde adentro, con una fuerza y con una, así como un manantial de agua viva, me está invitando a ser yo mismo identificada con Cristo y en fidelidad a la creación de Dios. Entonces, esto es un manantial, es fuerza, es Dios vivo. Es el bautismo en acto. El bautismo es una sola vez en la vida porque es una fuerza que nos capacita todo el tiempo. Es todos los sacramentos de la Iglesia que son estos medios para poder vivir lo que Dios nos dice. El fuego del Espíritu Santo, la fuerza de la Eucaristía, el estado de gracia, si soy casado, si soy ordenado, la fuerza de Dios, que hace que yo pueda
tener un espacio dentro de mí al cual yo habito, y es un espacio que el Espíritu Santo como dilata, y en el cual yo entro, me pregunto, pienso, me digo a mí misma, veo qué puedo hacer, qué siento respecto de eso, qué siente mi cuerpo. Me pregunto, lo sé, lo conozco, y ahí voy a tener una respuesta. Y de esa respuesta yo la dejo confrontar e iluminar por la palabra de Dios. Y elijo hacer lo que Dios dice. Pero entonces me pregunto, ¿qué hago con esto? Porque a lo mejor yo elijo perdonar, pero tengo una rabia adentro, y ese es el contenido de mi oración y el contenido de la redención. Dios me va a redimir, es la transformación. Dios va a transformar esto, que es mi cizaña, mi pecado, mi naturaleza humana limitada, lo transforma, y esta decisión me confirma en quién soy. Por eso el Señor dice, yo vine para los pecadores, vengan, preséntenme su pecado. Y este mismo pecado hace que yo diga, no, yo no quiero esto, yo elijo esto. Pero es trigo y cizaña, luz y sombra, es caminar en el Señor, y es maravilloso. Y a lo largo de la semana, con la ayuda de este amigo del enfermo de Betzata, ¿se acuerdan esta piscina de los 5 pórticos afuera del templo de Jerusalén? Que no podía curarse, y Jesús sale a su encuentro en una región pagana donde estaban estos enfermos afuera del templo, excluidos, pecadores, excluidos. Y Jesús va ahí y se acerca y le pregunta, lo mira y le pregunta, ¿quieres curarte? Y el enfermo le dice, y no puedo, no hay nadie que me tire a la piscina. Y Jesús le pregunta nuevamente, le resuena en su corazón esta pregunta, ¿quieres curarte? Toda la semana vamos a estar también nosotros con esta pregunta del Señor. ¿Querés curarte? ¿Querés que yo te cure? ¿Querés que yo te ayude a integrarte, a unificarte, a unirte a mí, a ser uno conmigo, a identificarte? ¿Querés?